La historia es el estudio de acontecimientos trascendentales que analiza causas y consecuencias y el contexto en el que ocurrieron para comprender la evolución de la sociedad. La historia del Paraguay es rica y compleja, llena de momentos que marcaron profundamente nuestra identidad como nación. Para hacer este recorrido más fácil de seguir, se dividió la historia en tres grandes periodos: el periodo precolombino o aborigen, el colonial y el independiente. El periodo precolombino se extiende desde el año 1000 hasta 1524 y es fundamental para entender los orígenes de la cultura guaraní, que es una parte vital de nuestra identidad nacional. El segundo periodo es el colonial, que abarca desde 1524 hasta 1811. Este es un periodo de grandes cambios para el territorio paraguayo, ya que fue cuando llegaron los primeros europeos. En 1524 tenemos las exploraciones de Alejo García, en 1537 la fundación de Asunción, en 1609 las primeras reducciones jesuíticas y en 1767 la expulsión de los mismos. Finalmente llegamos al periodo independiente, que se extiende desde 1811 hasta la actualidad. Este es uno de los periodos más significativos de nuestra historia, ya que comienza con la Declaración de Independencia de Paraguay en 1811. Posteriormente, en 1840, la muerte de Rodríguez de Francia. De 1865 a 1870, la Guerra de la Triple Alianza. De 1954 a 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner. Y en 2011, Paraguay cumple sus 200 años de independencia. Luego tenemos los tiempos históricos, empezando por el sincrónico. Como ejemplo tenemos el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión soviética de Polonia. Ambos eventos ocurrieron en septiembre de 1939. Posteriormente tenemos el tiempo diacrónico. Como ejemplo tenemos la evolución del sistema de transporte, que evolucionó desde carrozas tiradas por caballos hasta automóviles. Luego tenemos los tiempos según Braudel. Como primer ejemplo tenemos el corto o del acontecimiento político. Ejemplos serían la Revolución Francesa de 1789 y la caída del Muro de Berlín en 1989, un evento político que marcó el fin de la Guerra Fría. Luego tenemos el de medio o de la coyuntura económico. Como ejemplo, la Revolución Industrial, que transformó la economía y la estructura social en varios países europeos y en América del Norte, así también como la Gran Depresión. Luego tenemos el largo o de la estructura. Como ejemplo tenemos la organización territorial del país, que hasta hoy en día se divide en departamentos y municipios, así como la Iglesia Católica, que ha sido una institución que ha perdurado por más de 2000 años. El siguiente punto es la interpretación de la historia. Tenemos la causalidad. Ejemplos serían la independencia del Paraguay en 1811 y la dictadura de Alfredo Stroessner. Como segundo punto, tenemos la de continuidad, como por ejemplo el idioma guaraní que persiste hasta el día de hoy, así también como el uso de la yerba mate, una bebida tradicional que continúa siendo una práctica cultural. Como tercer y último punto, tenemos el cambio, como por ejemplo el cambio en la Constitución de 1992, así también como la modernización de la infraestructura paraguaya, incluyendo carreteras, comunicaciones y servicios públicos.